El grupo 2 consta del módulo Métodos Avanzados de Investigación presentado a la doctora Mariela Alejo. Hacemos una síntesis de las bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar teoría fundamentada en la versión de Ansel Strauss y Julian Corbin. Para iniciar esta presentación, hablemos primero de los autores. Ansel Strauss, 1916-1996. Sociólogo estadounidense, cofundador junto con Bernie Glaser de la teoría fundamentada, corriente metodológica que desarrolló originalmente el concepto de muestreo teórico. Juliet M. Corbin es profesora jubilada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Estatal de San José. Es una destacada investigadora en el campo de la teoría fundamentada. Coautora con Ansel Strauss del libro Bases de la Investigación Cualitativa, Técnicas y Procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada en 1990. Los autores en esta versión del análisis cualitativo ofrecen un conjunto de procedimientos muy útiles, derroteros, técnicas sugeridas, una metodología, una manera de pensar la realidad social y de estudiarla. Iniciamos con la descripción de las características de una persona que acoge la teoría fundamentada. Aquí los autores definen qué quieren decir con investigación cualitativa y teoría fundamentada, con lo cual crean un primer escenario para describir el resto de este libro. En esta presentación se describen las características personales que suelen asociarse con los investigadores cualitativos, cómo disfrutan trabajando con los datos, no simplemente con ideas en abstracto. Les gusta lo que se puede hacer con ellos una vez se recopila. Idoneidad, autenticidad, credibilidad, intuición, receptividad, reciprocidad y sensibilidad. Describen relaciones entre los conceptos durante el proceso de la investigación, confían en las conclusiones a las que han llegado. La flexibilidad y apertura están ligadas a haber aprendido a soportar una buena dosis de ambigüedad. Características de quien trabaja con la teoría fundamentada. En esta presentación podemos distinguir las habilidades requeridas para trabajar con la teoría fundamentada. Los autores reconocen que no es necesario que los investigadores desarrollen estas características en sus primeros estudios. Exhortan al uso cuidadoso de los procedimientos trazados en este texto y a ser intuitivos en el desarrollo de las características que se resumen en esta diapositiva, como cuál es la capacidad retrospectiva, el análisis de las situaciones, el reconocimiento de los sesgos, la abstracción, la flexibilidad, la capacidad de ser abiertos a la crítica constructiva, la sensibilidad a las palabras y acciones y el sentido de absorción y devoción al proceso del trabajo. La investigación cualitativa es un proceso de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Investigación sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. Puede usarse para explorar áreas sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho, pero se busca obtener un conocimiento nuevo. Stern, 1980. Ahora continuamos con los principales componentes de la investigación cualitativa. Como primer componente tenemos los datos. Estos pueden provenir de fuentes diferentes, tales como entrevistas, observaciones, documentos, registros y películas. Como segundo componente tenemos los procedimientos, conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones y relacionarlos, que es codificar. Y como tercer componente, los informes escritos y verbales conforman el tercer componente y pueden presentarse como artículos en revistas científicas, en charlas, por ejemplo en congresos, o como libros. Teoría fundamentada. Según Corbin and Strauss, con el término teoría fundamentada se hace referencia a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que sugiera de ellos guardan estrecha relación entre sí,
teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. Debido a que las teorías fundamentadas se basan en los datos, es más posible que generen conocimiento, aumenten la comprensión y proporcionen una guía significativa para la acción. Teoría fundamentada, antecedentes históricos, para lo cual Strauss planteó, primero, la necesidad de salir al campo para construir lo que sucede en realidad. Como segunda instancia, la importancia de la teoría para el desarrollo de una disciplina y como base para la acción social. También la complejidad y la gran variedad de los fenómenos de la acción humana. Siguiente, las personas son actores que adoptan un papel activo al responder a situaciones problemáticas de la vida. De igual forma, Strauss planteó que las personas actúan por una intención. Si no hay intención, las personas no actúan. Y esa intención se define y se redefine por la interacción. De igual forma, hay un desarrollo permanente en los acontecimientos. Y por último, las constancias de la relación entre las condiciones, la acción y las consecuencias. Ahora continuamos con las características del método, teoría fundamentada. Como primera instancia, los conceptos están basados en datos. Segundo, la creatividad de los investigadores es un elemento esencial. Tercero, como lo afirma Planton, la investigación de evaluación cualitativa se basa tanto en el pensamiento crítico como en el creativo. El valor de la metodología fundamentada. Primeramente, genera teoría fundamentada en los datos. La teoría y el análisis exigen interpretación. La interpretación se basa en una indagación realizada de manera sistemática. Las teorías fundamentadas se basan en los datos, generan conocimiento, aumentan la comprensión y proporcionan guías significativas para la acción. El análisis es la interacción entre los investigadores y los datos. Es al mismo tiempo arte y ciencia. Es ciencia en el sentido de que mantiene un cierto grado de rigor y se basa en el análisis de los datos. La creatividad se manifiesta en la capacidad de los investigadores de denominar categorías con buen tino, formular preguntas estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y realista de conjuntos de datos brutos desorganizados. Existen procedimientos que proporcionan algún grado de estandarización y rigor al proceso. Sin embargo, estos procedimientos no fueron diseñados para seguirse de manera dogmática, sino para usarlos de manera creativa y flexible. Estos propósitos los resumimos en 5. El primero, construir teorías más que comprobarlas. Segundo, ofrecer a los investigadores herramientas útiles para manejar grandes cantidades de datos brutos. Tercero, ayudar a los analistas a considerar significados alternativos en los fenómenos. Cuarto, ser sistemático y creativo al mismo tiempo. Y quinto y último, identificar, desarrollar y relacionar los conceptos, elementos construidos básicos de la teoría. Ahora continuamos con la definición de términos. Tenemos descripción, ordenamiento conceptual y teorización. En las conversaciones de la vida cotidiana, la gente a menudo describe situaciones, emociones, objetos, ya que la descripción es la base de interpretación más abstracta de los datos y de construcción de teoría, aunque no necesariamente ha de ser así, ya que incorpora conceptos al menos de manera implícita. El ordenamiento conceptual es una organización y a veces clasificación de los datos, de acuerdo con un conjunto selectivo y especificado de propiedades y sus dimensiones. Por último, tenemos los siguientes términos: teoría y teorización. Entendiendo teoría como el conjunto de conceptos bien desarrollados, vinculados por medio de oraciones de relación, los cuales juntas construyen un marco conceptual integrado que puede usarse para explicar o predecir fenómenos. Y teorización, construir teoría, es una actividad compleja
Se utiliza el término teorizar para denotar esta actividad, porque construir teoría es un proceso y a menudo muy largo. Ahora continuamos con las consideraciones prácticas. Es importante realizar análisis en un nivel teórico a uno más práctico, lo cual es indispensable al momento cuando se inicia. Los temas proporcionan un fundamento para un posterior análisis de los datos. Para la investigación es importante tener presente: primero, escoger un problema y formular la pregunta de investigación, decidir el tema, formular la pregunta de investigación y definir el método. Como segunda instancia tenemos mantener el equilibrio entre la objetividad y la sensibilidad. La objetividad es necesaria para lograr una implementación parcial y precisa de los acontecimientos, y la sensibilidad se requiere para percibir las matrices sutiles de significados en los datos y reconocer las conexiones entre los conceptos. Hay que mantener una posición objetiva. Como tercera instancia tenemos el uso de la literatura. Emplear materiales para ampliar los conocimientos y no para constreñir. No es necesario revisar toda la literatura del área para realizar una investigación, y se hace uso de la literatura técnica. Como conceptos derivados de la literatura pueden proporcionar una fuente de comparaciones, como los datos en el nivel de las dimensiones, estar familiarizado con la literatura pertinente, materiales descriptivos que pueden usarse en cierta forma para aumentar la sensibilidad, conocer los escritos filosóficos y las teorías existentes, pero también se hace necesario el uso de la literatura no técnica, ya que por medio de ellas podemos también realizar una excelente investigación, por medio de cartas, bibliografías, diarios, informes, videos, periódicos, catálogos, entre otros. Análisis microscópico de datos. El microanálisis implica un examen detallado y minucioso de los diversos tipos de datos que obtenemos por medio de la entrevista, los diarios de campo, los videos o cualquier registro pictórico o escrito. Se han de tener en cuenta básicamente los datos en sí que obtenemos por medio de los relatos de los participantes y de las observaciones, y las interpretaciones que se hacen por medio de los observadores y de los distintos actores involucrados. El microanálisis, en síntesis, es un análisis línea por línea que permite generar desde el inicio del proyecto de investigación cuáles son las categorías iniciales, para luego sugerir la relación que existen entre ellas por medio de la codificación axial o abierta. Características del microanálisis. Primero, el enfoque del microanálisis no le hace fuerza a los datos, sino que permite que estos hablen por sí mismos, que fluyan de manera espontánea. Segundo, se hace un examen detallado no solo para centrarse en lo descriptivo, sino primeramente que todo en los detalles. También se es analítico para separar y recomponer los datos en un esquema de interpretación. Tercero, se desarrolla la escucha atenta a todos los entrevistados, evitando conclusiones precipitadas y considerando explicaciones alternativas. Cuarto, se hace una formulación de preguntas, tanto descriptivas como teóricas. Estas últimas son las cruciales para descubrir propiedades, dimensiones y relaciones en los datos. 5. Relevancia de los datos. Se busca promover la abstracción en lugar de las imposiciones de teorías sobre los datos. Es decir, los datos tendrán mayor importancia y mayor trascendencia por encima de las teorías. Sexto, se hace una revisión crítica de suposiciones. Se busca identificar, cuestionar y comparar todas las suposiciones que no hayan sido examinadas sobre la totalidad de los datos. Esto ayuda a eliminar aquellas que no se sostienen dentro de la proyección de la investigación.
7. Conceptualización y clasificación. Es decir, se hace un análisis línea por línea de los eventos y relaciones, lo que diferencia entre la creación teórica y la simple descripción. 8. Clasificación y comparación. Se hace de los distintos conceptos según las propiedades sobresalientes y sus índices para identificar similitudes y diferencias. Desarrollo de categorías. Las categorías se desarrollan en el análisis buscando la muestra de variación según sus propiedades y dimensiones. 10. Comparaciones teóricas. Esto se hace para descubrir propiedades y dimensiones en los datos, aumentando la sensibilidad del investigador frente al objetivo de investigación. 11. Identificación de variaciones en los patrones de los datos para desarrollar hipótesis basadas en las condiciones y dimensiones específicas. 12. Formulación de hipótesis. Durante el análisis surgen diversas hipótesis, todas ellas provisionales, que inicialmente son rústicas, pero con el pasar del tiempo y del trabajo se van refinando y se precisan. Las preguntas. En la teoría fundamentada, las preguntas son de vital importancia. La naturaleza de las preguntas. En primera medida están las preguntas sensibilizadoras. Estas ayudan a identificar qué se le está ocurriendo en el contexto investigado, qué es lo que sucede, cuál es la situación que en ella se está presentando. Número 2. Preguntas teóricas. Estas permiten hacer conexiones entre conceptos y entender los procesos. 3. Preguntas prácticas y estructurales. Estas tienen las cualidades de que guían el muestreo y el desarrollo de la teoría, con preguntas fundamentales como el dónde, cuándo y cómo. Preguntas guías. Estas dirigen las entrevistas, las observaciones y los análisis, y se vuelven más específicas a medida que avanza la investigación. Por otra parte, tenemos la calidad o profundidad de las preguntas, y de ella podemos destacar inicialmente la importancia de formular preguntas buenas. Las preguntas esenciales para llevar la investigación a una conclusión productiva, y estas son cruciales para la recolección de información durante el proceso de investigación. Tenemos la indagación. Esta enfatiza en las situaciones indeterminadas, las que son problemáticas, pero a su vez estimulan dicha investigación, y son las preguntas formuladas sobre las situaciones que impulsan la indagación. Tenemos los niveles de preguntas, es decir, existen múltiples niveles de preguntas, desde las más abstractas y teóricas hasta las más prácticas y mundanas. Hay unas que son más complejas y otras que son más fáciles. Por último, tenemos la evolución de las preguntas. Es decir, podemos partir desde cuestiones generales sobre el fenómeno central hasta preguntas más específicas y detalladas en etapas posteriores de nuestra investigación. La codificación abierta. Este proceso implica descomponer los datos en partes discretas para examinarlos minuciosamente. Se busca identificar y nombrar conceptos emergentes
a partir de los datos recopilados. La codificación abierta es fundamental para descubrir, nombrar y desarrollar conceptos. Este paso analítico es esencial, ya que sin él el analista posterior y la comunicación de los hallazgos no podría llevarse a cabo de manera efectiva. Durante la codificación abierta, los investigadores comparan datos en busca de similitudes y diferencias. Esto ayuda a agrupar eventos, acciones o interacciones que son conceptualmente similares, lo que facilita la formación de categorías. A medida que se identifican las categorías, es importante considerar sus propiedades y dimensiones, que también se deben derivar de los datos. La codificación abierta no es un proceso rígido. Los investigadores deben estar dispuestos a ajustar sus enfoques y categorías a medida que emergen nuevos datos y comprensiones. Hablemos ahora de las tareas básicas de la codificación axial. La primera es acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones. La segunda, identificar la variedad de condiciones, acciones, interacciones y consecuencias. En tercer lugar está relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que denotan las relaciones de unas con otras. Y por último, buscar claves de los datos que denotan cómo se pueden relacionar las categorías principales. La codificación selectiva es el proceso de refinar e integrar la teoría. En la integración, las categorías se organizan alrededor de un concepto explicativo central. La integración se da con el correr del tiempo. Comienza con los primeros pasos en el análisis y a menudo no termina sino en la escritura final. Una vez que se establecen compromisos con una idea central, las categorías principales se relacionan con ella por medio de las oraciones que explican las relaciones. Para facilitar el proceso de integración, se pueden usar unas técnicas entre las cuales se encuentran contar o escribir el argumento de las historias, usar diagramas, seleccionar, revisar los memorandos y emplear programas que se utilizan en el computador. Una vez se esboza el esquema teórico, el analista está listo para refinar la teoría, quitar los datos excedentes y completar las categorías poco desarrolladas. Estas últimas se saturan por medio de un muestreo teórico adicional. La matriz condicional consecuencial es una herramienta de análisis que ayuda a evaluar situaciones complejas. El problema radica en pasar estas ideas a un diagrama que se comprenda con facilidad. La matriz está compuesta de una serie de círculos concéntricos interconectados con flechas que van hacia afuera y hacia el centro, entre los cuales están A. De esta manera se obtiene una comprensión más completa y matizada de la situación, considerando tanto el panorama general como los detalles específicos. B. En resumen, las condiciones macros y micros están conectadas y se influyen mutuamente, formando un sistema complejo y dinámico. C. Todo lo que sucede en el entorno macro y micro se combina para crear el contexto situacional, que es como el escenario o el ambiente en que ocurren las cosas. D. En los datos puedes rastrear 1. Orígenes, son las condiciones iniciales. 2. Desarrollo, que son las acciones e interacciones. 3. Los resultados, que son las consecuencias. De esta manera puedes comprender cómo se desarrollan los eventos y decisiones informadas basadas en datos. El paradigma hace énfasis en que tanto las condiciones macros como las micros son importantes para el análisis. La matriz condicional consecuencial tiene varios propósitos claves para ayudar al analista en la investigación. 1. Ubicación. Ayuda a identificar el alcance del proyecto micro o macro y su relación con otros niveles. 2. Ampliación. Fomenta y considera condiciones y consecuencias más allá de las micros, incluyendo factores macros. 3. Selección.
Facilita la identificación de combinaciones significativas de factores condicionales y consecuenciales. 4. Rastreo. Ayuda a seguir la compleja red de conexiones entre factores contextuales y acciones. 5. Hipótesis. Permite desarrollar hipótesis explicativas sobre estas relaciones para verificar o modificar. 6. Variaciones. Fomenta incorporar variaciones en las hipótesis explicativas. 7. Organización. Ayuda a organizar materiales y presentar un recuento explicativo completo y convincente. 8. Dirección. Proporciona dirección en muestreo teórico. En resumen, la matriz condicional consecuencial es una herramienta para analizar y comprender la complejidad de los fenómenos investigados, considerando múltiples niveles y factores y desarrollando hipótesis explicativas bien fundamentadas. El muestreo teórico es un enfoque de recolección de datos que se guía por conceptos y teorías previamente establecidas. Sus objetivos son validar o refinar teorías existentes, explorar relaciones entre conceptos, identificar patrones y tendencias. Sus guías son las preguntas analíticas y las comparaciones. Ejemplo, ¿qué sucedería si? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Entre los tipos de muestreo tenemos 1. La codificación abierta. Como el propósito de la codificación abierta es descubrir, denominar y categorizar los fenómenos según sus propiedades y dimensiones, se sigue que el propósito de la recolección de los datos en este momento es mantener el proceso de recolección abierto a todas las posibilidades. El muestreo está abierto a toda persona, lugar y situación que nos ofrezca la mayor oportunidad de descubrimiento. La codificación axial es la segunda. El propósito es buscar cómo se relacionan las categorías con las subcategorías, así como desarrollar mejor las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. En el análisis y recolección de datos, el investigador querrá hacer muestreo de incidentes y acontecimientos que le permitan identificar variaciones significativas. 3. La codificación selectiva. Un muestreo altamente selectivo, como escoger sitios con un propósito a fin de maximizar o minimizar las diferencias. El propósito de la codificación selectiva es integrar las categorías según sus dimensiones para formar una teoría, validar las oraciones de relación entre los conceptos y completar cualquier categoría que necesite refinarse mejor. Llegado a este punto, hablemos de los memorandos y diagramas. Para los autores Corbin y Strauss, los memorandos y diagramas son procedimientos esenciales en la investigación que apunta a construir teoría, pues les permiten a los investigadores llevar un registro del proceso analítico. Son conceptuales más que descriptivos. Ahora bien, los diagramas dibujan las relaciones entre conceptos, es decir, son más visuales, pero se constituyen también en un memorando. Ambos permiten hacer registros a mano o con programas de computador como el Atlas o el Nudix. Los memorandos pueden aportar diferentes formas: notas para codificación, notas teóricas, notas operacionales y subvariedades de estas. De hecho, un solo memorando puede contener elementos de cualquiera de estos tres tipos mencionados. Los memorandos y los diagramas evolucionan. Quizás el punto más importante para tener en cuenta es que no hay memorandos errados o mal escritos. En cuanto a los criterios de evaluación, Corbin y Strauss exponen algunos criterios para evaluar tanto el proceso de investigación como la fundamentación empírica de los hallazgos. Estos criterios se emplean para juzgar el mérito de la investigación cualitativa y son útiles a los investigadores al redactar las secciones metodológicas de las tesis y las publicaciones. Los criterios son indicativos adicionales para hacer juicios sobre el valor de los estudios que generan teoría. Los tipos de información necesarios se presentan aquí en forma de preguntas y sus respuestas indican cómo pueden servir de criterios de evaluación. Algunas de las preguntas expuestas en esta presentación tienen relación con la generación de conceptos, su interrelación sistemática, los vínculos conceptuales, la densidad conceptual de las categorías, la variación y la importancia de los hallazgos teóricos, entre otras.
Sin duda, podrían surgir otras preguntas, pero los autores aconsejan a los estudiantes no preocuparse innecesariamente por cada pequeña faceta del análisis. Señalan que lo importante es confiar en sí mismo y el proceso y ser flexibles con los procedimientos y técnicas de acuerdo con sus capacidades y las realidades de sus estudios. Para finalizar, los dejamos con este pensamiento de los autores, quienes exponen que la teoría, aunque no sea el único propósito al investigar, desempeña un papel importante en la ciencia. El propósito es construir una teoría válida y fundamentada que hable de los asuntos y preocupaciones de aquellos a quienes se estudia.